es el abogado Guillermo Pérez Roldán. Nosotros hablamos cuando saltó este tema, hace ya un largo tiempo, más de un año, charlamos y él no nos contaba, después hablamos con Guillermo, pero bueno, lo que ha dispuesto la Cámara Federal realmente es un revés importante para Raúl Pérez Roldán. Juan Ignacio, bienvenido a Radio Voz, muchas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Leandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Bueno, queríamos saber un poco más de esta disposición de la Cámara Federal. Es una vista importante en torno a delitos muy complejos, tal cual vos lo habías planteado en su momento, pero en ese momento, que era casi una novedad y después de tantos años, no se veía tan claro, pero ahora es concreto que una Cámara Federal, y lo mantiene como delito federal, lo unifica las causas, pida que se investigue delito de trata de personas, abuso sexual agravado y otros delitos. Sí, es así como bien decís. A ver, inicialmente hemos planteado la denuncia, el año pasado por el mes de agosto aproximadamente, y como vos recién mencionabas, habíamos planteado una serie de un delito permanente del tiempo, continuado, que tenía varios aristas distintos, ¿no? Eso fue lo que de momento se investigó en la Justicia Federal de Azul, y después hubo cuestiones que tenían más que ver con el procedimiento, ¿no? Con cuestiones procedimentales, como es la vigencia de la acción, después si podíamos acceder a la jurisdicción, y de la otra es, en su caso, quién tendría que investigar. Esas cuestiones fueron zanjadas, en su oportunidad se determinó que una parte de la causa debía ir a la justicia ordinaria y la otra a la justicia federal. Eso fue recurrido y recientemente la Cámara Federal de Mar del Plata afirmó de una parte la vigencia de la acción penal sobre la base de las normas convencionales, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que data de 1959, es decir, mucho antes de la comisión o de inicio de ejecución de estos hechos. Esto quiere decir que no prescribe, delitos que claro, no prescriben. Sí, pero no solamente por el argumento de la norma convencional, es decir, que pide protección convencional, donde se consagra que no hay un derecho al olvido, ¿no? Sino también porque entendió que el delito o que la conducta delictiva, como una conducta general y global, es decir, como un plan criminal, como oportunamente yo había explicado, que tuvo su inicio de ejecución por los años 80, y dijo algo la Cámara que es muy interesante en términos jurídicos, que es un hecho continuo, ¿no? Es un delito continuado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que es un hecho que comenzó su ejecución, como digo recién, por el 80 y aún no ha cesado de cometerse. Dice, con lo cual, ¿por qué? Porque inicialmente uno podría hablar de reducción a servidumbre, de abusos sexuales agravados, de administración infiel, de lavado de activos, pero son hechos o conductas que todavía no han cesado. Eso es lo que entiende un poco la Cámara Federal de Mar del Plata. Por eso es que dice, no obstante de que la vigencia del artículo 145 y siguiente del Código Penal, que recepta el delito de trata laboral, que es del año 2012, podía incluso verificar este tipo de conducta. Entonces lo que dice es, no obstante las normas convencionales que tienen recetan esta clase de conductas, como el hecho no ha cesado de cometerse, la prescripción no ha comenzado a correr siquiera. Okay. Y así es otra cuestión que vos mencionabas recién, es quién debe investigar, ¿no? Es decir, si una parte tiene que ir a la justicia ordinaria y otra parte a la justicia federal. En ese sentido entendió que la causa debe ser una, que debe investigar el fuero de excepción, que es el fuero federal, y eso a los efectos de una cuestión, primero, de economía procesal, de mejor acceso a la jurisdicción, incluso de evitar la revictimización de las víctimas, de que tengan que ir a dos jurisdicciones a declarar y demás. Así que en ese sentido creo que es una resolución bastante contundente, bastante precisa en términos jurídicos, y ahora habiendo zanjado esta cuestión de la posibilidad de acceder a la jurisdicción y a su vez de quién es quien debe investigar la causa, es que se empezará con la etapa de instrucción plenamente de la producción de la prueba. Vos en su momento nos decías, o nos dijiste, que patrocinabas a Guillermo Pérez Roldán y a Graciela Pérez. ¿Tienen más patrocinados o son los dos únicos que han hecho denuncias hasta el momento? No, de momento son mis dos patrocinados, como vos bien decís. La causa está en etapa investigativa, uno puede ser creyente hasta el momento de elevación de la causa a juicio, con lo cual es una etapa embrionaria, si se quiere, de la causa, donde puede haber eventualmente más testigos, más víctimas, ¿no? La ley de víctimas es bastante amplia en ese sentido de proteger a la víctima en la posibilidad de declaración. Así que bueno, de momento sí es como decís vos, pero bueno, el devenir de la causa podrá dar
arrojar otras declaraciones también. Todo había sido lo de la administración. Nosotros hicimos una nota en su momento, creo que fue de las primeras que dio Guillermo, muy dura. El relato de Guillermo fue terrible, después se vio claramente en el documental, pero lo del abuso sexual aparecía muy velado en ese momento, ¿no? Cuando recién la génesis de todo esto. Ahora que la Cámara avanza, indudablemente alguna prueba o alguna declaración contundente se tiene que haber aportado. Sí, hay producción de prueba en la causa en ese sentido, unos delitos que tienen que ver con la integridad sexual, pero hay cuestiones que yo por ahí, por resguardo de las víctimas, prefiero omitir o prescindir de su narración, pero es como decir, sí, no solamente tienen que ver con delitos económicos, con delitos de protección de las personas, sino también con delitos contra la integridad sexual. Porque era algo que en su momento lo hablamos, pero veladamente, y en el documental se lo deja también medio como latente, no se habla concretamente. Ahora la Cámara dice, sí, acá hay posibles víctimas de abuso sexual. ¿Han aparecido otros contactos con otras posibles víctimas ya a esta altura, Juan Ignacio? No, como te dije recién, no, por ahora lo que hay en la causa es lo que eventualmente fue denunciado, lo que fue ampliado en su denuncia también, lo que fue incorporado como prueba y lo que tuvo en cuenta la Cámara Federal de Mar del Plata para decir lo que dijo, ¿no es cierto? Es decir, que hay una multiplicidad de tipos delictivos que son los que se encuentran investigando. Y como también te dije recién, esto podrá mutar a lo largo del tiempo con otras declaraciones. Con respecto a los delitos económicos, a la estafa, a todo lo que Guillermo planteó en su momento, también se avanzó. ¿Hay alguna medida concreta que toma la Cámara? Sí, la Cámara en definitiva ratifica lo que en su momento había dictado el juez federal de Azul, que tiene que ver con medidas de no innovar, divisiones generales de bienes, y también se encuentra investigando con la producción de prueba con libramiento de oficios a distintas entidades para que informen lo que tiene que ver con los delitos económicos. Uh-huh. Hay que tener en cuenta también que esto es un proceso largo también, que requiere de producción de prueba, sí. Y bueno, y eso es lo que hoy estamos tratando de producir a fines de verificar, no solamente, obviamente también pedir a la Asociación Argentina de Tenis Profesional que informe cuál era la ganancia que tuvo oportunamente Guillermo, a los sponsors para ver cuánto eventualmente le dieran a él como retribución por su participación en el deporte, y eventualmente hay que verificar el núcleo o la génesis de esa administración infiel. Que esa administración infiel, lo que se denuncia oportunamente es que se administraba como en representación de otro, pero cuando uno empieza a administrar en nombre propio, ya deja de administrar ese bien, que también puede ser en paralelo. Por eso hablar hoy de tipos penales es prematuro, uh-huh. Hay que tener un abanico de tipos penales posibles, como es el delito de administración infiel, y también el provecho de esa administración infiel verificaría también el delito de lavado de activos. Okay. Por eso nosotros hemos hecho una denuncia en términos jurídicos de tipos penales amplios, que en definitiva lo que uno denuncia son hechos. Después, cómo quedan subsumidos esos hechos en términos típicos del Código Penal, es una cuestión mudable, es una cuestión que puede modificarse. Lo que importa son los hechos, ¿no? Las cuestiones más fácticas del proceso, que es lo que está redactado en la denuncia y en su ampliación. Para resumir, entonces, para aquel que está escuchando, y por ahí el tema legal es muy amplio y muy complejo, es que acá había distintas posibilidades y hay una Cámara que dice no, esto va a seguir por una sola vía, que es la justicia federal. En ese caso se ratifica al juez de Azul, Gabriel Di Giulio. Exacto. Y la investigación de distintos posibles delitos, entre otros, abuso sexual. Incluso es una cuestión que fue, en lo que tiene que ver con la vigencia de la acción penal, fue sostenido no solamente por el juez, sino también por el fiscal de instrucción. Sí, esa también fue sostenido exactamente, y también fue sostenido por el fiscal de Cámara, que adhirió al recurso de esta parte y amplió incluso uh-huh. esa posibilidad. Y así como la Cámara Federal de Mar del Plata, con lo cual tenemos ya seis funcionarios que han, de una parte, sostenido la vigencia de la acción penal, y también de otra, en parte también entendido que la justicia federal, como foro de excepción, es la que debe intervenir. ¿Y por qué lo dicen? Es no solamente, y como dijiste vos al principio, por el delito de lavado de activos, sino porque el delito de lavado de activos, del artículo 303, como también el 145 de trata de personas, son delitos de índole federal. Y como son delitos de índole federal, atraen a los otros delitos que son delitos ordinarios del fuero local. Entonces todo ese conjunto, por la posibilidad de identificación de estos tipos penales,
es que deben ser estudiados en el Foro Federal. Y no, como vos dijiste recién muy bien, deben ser partidos. Eso haría, como dije también, iría por ahí en perjuicio de las víctimas de tener que ir a 2 jurisdicciones a declarar y demás, y ridiculizarlas en consecuencia, ¿no es cierto? Todos, para entender, todos siguen azul entonces. ¿Perdón? ¿Todos siguen azul o en Mar del Plata? ¿El fiscal...? No, en azul. En Claro, azul, okay. Ahora la Cámara la resolución de Cámara vuelve al juzgado de instrucción federal, y el juzgado de instrucción federal de azul, el doctor Isulio, es quien eventualmente llevará adelante la instrucción de la causa. Ok. Exacto. Una última pregunta, ya en te tomo a vos como asesor que estás en la causa, pero estos posibles delitos, o muchos de estos posibles delitos, algunos, la trata, el abuso, se podrían haber cometido dentro de un club, que es el Club Independiente, porque Raúl Roldán tenía la escuela dentro del Club Independiente. ¿Podría haberse involucrado este club? Bueno, eso es una cuestión que puede determinar la investigación. Yo inicialmente entendí que estas conductas, uno por ahí por omisión o por acción, es decir, o consintiendo o encubriendo este tipo de conductas, podía ser parte de los hechos delictivos. Es decir, yo entiendo que esto tal vez no es solamente una única persona que lleva adelante esta conducta, sino también quien posibilitaba, o en acción dando la posibilidad de hacerlo, o en omisión no denunciando estas conductas si es que las conocían. Con lo cual, la determinación de los hechos y la producción de la prueba dará cuenta si hay una autoría única, si hay una coautoría en este tipo, o en su caso si hay una participación o una posibilidad de comisión de ese delito. Pero de momento nosotros hemos iniciado la causa contra la persona que vos muy bien mencionás. Después, si se determina que esto era conocido y que nada se hizo al respecto, no obstante la posición de garantía que esta gente detentaba respecto de menores de edad, bueno, será una cuestión que la prueba de la causa lo va a determinar, ¿no es cierto? Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, muy clarito, ¿eh? Te vamos a molestar seguramente en otra oportunidad. Gracias. No, muchas gracias a vos por llamarme, Leandro. Hasta luego, que tengas buen día. El doctor Juan Ignacio Pascual, ustedes lo escucharon, abogado defensor de Guillermo Pérez Roldán y de Graciela Pérez, quienes hicieron la denuncia en su momento y ha avanzado con lo que todo acaban de escuchar ustedes acá en la radio. No es un tema menor. Quiero decir, uno puede entender que el Club Independiente no tenía nada que ver, no es la intención. Nuestro deber como periodistas es preguntarlo, y de hecho la respuesta que da el doctor Pascual es clara, ¿no? Esto se dirimirá en la justicia, es un tema gravísimo. Todo lo que está sucediendo es un tema gravísimo, pero bueno, va a ser también muy largo el proceso. Va a ser también